Pero volvemos a la realidad, mi querido Walter, y ya lo tenemos a otro referente de la política, un hombre que tiene opinión propia, que viene muy bien en las encuestas también, en cuanto también a su calidad política. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, nuestro amigo Víctor Siderman, senador nacional. Walter y Martín, te saludamos, Víctor. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos trabajando en pos de la comunicación, pero también un poco algo preocupado, porque bueno, vamos y venimos, como se dice en la jerga periodística, con distinto material, distintos temas para analizar, y desde el jueves hasta ahora ha pasado de todo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que bueno, yo le pido disculpas porque ustedes por ahí se comunicaron, quedamos en salir, después no, yo me demoré. Bueno, la verdad es que la agenda en ese momento era con mucha dinámica, cambiaba permanentemente. Así que bueno, muchas cosas. Empezamos con la sesión muy importante el día jueves, una larga sesión con temas muy trascendentes. Bueno, después de lo de la sesión, cuando terminó la sesión, vimos todos los argentinos este hecho desagradable hacia la vicepresidenta de la Nación. A partir de ahí, obviamente, nosotros nos manifestamos condenando categóricamente cualquier hecho de violencia. Fuimos al Senado de vuelta a las 11 de la noche, redactamos un documento conjunto entre todos los senadores, lo hicimos leer al secretario parlamentario del oficialismo, y bueno, después obviamente los sucesos siguen, y bueno, hasta llegar al día de hoy. Así que esto es un poco, digamos, en una narración muy simple de los acontecimientos de la semana pasada. Víctor, buen día. Walter Mespuleta, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás vos? Bien, yo te voy a ir al hueso un poquito porque quiero saber tu opinión sobre las declaraciones formuladas por el senador Mayans, en donde condiciona prácticamente a la paz social siempre y cuando se pare el juicio de la causa de vialidad contra la exmandataria. Bueno, no compartimos, nos parece una gravedad institucional muy importante, muy grosera, porque la verdad que no la compartimos, porque la justicia tiene que actuar, tanto la vicepresidenta como los demás acusados, porque no es la única acusada en ese juicio de vialidad nacional. Hubo un fiscal que acusa, y ahora obviamente tienen el derecho a la defensa, tendrá que defenderse, y a partir de ahí la justicia nos tiene que dar a nosotros la certeza de que si hay culpable o hay inocente, como cualquier hijo de vecino. Entonces me parece que el senador Mayán con sus declaraciones no facilita lo que necesita la Argentina hoy, que es más transparencia, más institucionalidad, y de alguna manera garantizar de que cualquier persona, y fundamentalmente en este caso la vicepresidenta y los que están acusados, que tengan la posibilidad de defenderse, y que todos los argentinos sepamos qué pasó realmente con un hecho escandaloso y que hay una acusación muy fuerte de parte de un fiscal. Así que obviamente no comparto la opinión del senador Mayán. Víctor, también en ese caso, bueno, tenemos que hablar un poquito de lo que fue, digamos, las pericias que lleva adelante la Policía Federal, y sobre todo lo que tiene que ver con este teléfono del implicado en este hecho o este intento de magnicidio, donde prácticamente, aparentemente, por un error de manipulación de este teléfono, se habrían perdido todos los datos debido a la utilización, según informa tanto la Policía de Seguridad Aeroportuaria como la Policía Federal, de un software a lo mejor no actualizado para abrir ese teléfono, y aparentemente quedó en un reseteo hacia lo que es formateo original del teléfono, perdiéndose de esta manera toda la información que tenía dentro. Esto mío que entró a generar muchas sospechas, no solamente dentro del ámbito judicial, sino dentro del ámbito político, y ni hablemos de la sociedad, ¿no? Sin duda que es así, y yo voy a volver a ratificar y a decir lo que ya dije oportunamente. Nosotros condenamos categóricamente los hechos de violencia, y obviamente pedimos que la justicia investigue y que la justicia finalmente se expida y nos diga a todos los argentinos, vos, a mí y a todos, qué es lo que pasó con respecto al atentado, cuál es el móvil, cuáles fueron fundamentalmente los instrumentos y qué es lo que utilizaron para poder hacer esto.
Y yo vuelvo a ratificar eso. ¿Y qué hicimos nosotros desde el Senado de lo institucional? Yo acompañé una presentación, una iniciativa parlamentaria que hizo el senador Blanco, a los efectos de, acompañamos por supuesto al resto de los senadores junto por el cambio, a los efectos de pedir que el ministro de Seguridad, el ministro Fernández, vaya al Senado y que nos dé las explicaciones necesarias de cómo están en este momento todo lo que tiene que ver con la investigación, porque ellos son los auxiliares de la justicia, y que puedan aclarar y decirnos institucionalmente todas estas cuestiones que obviamente hasta acá son versiones periodísticas que necesitamos que se sepa exactamente cuáles son los mecanismos. Así que nosotros desde lo institucional hicimos eso, esperemos que finalmente el ministro vaya a hacer el informe que corresponda, cuando corresponda, y que la justicia investigue a fondo y nos diga a todos los argentinos cuál fue el móvil, cuáles son los procedimientos y qué es lo que pasó con respecto a esta cuestión para que no vuelva a ocurrir. Esto es lo que nosotros estamos esperando. Víctor, este mensaje que pudieron cambiar en los documentos antes de iniciar la sesión, cambiar justamente este mensaje del odio, el mensaje del resentimiento, la vinculación supuestamente de este caso, digamos, hacia la oposición, hacia los medios opositores, hacia la justicia, y que finalmente el oficialismo tuvo que bajar un poco la espuma, obviamente, de las acusaciones, porque evidentemente se iba, como se dice habitualmente, de mambo, ¿no? ¿Qué a las claras, obviamente, deja este mensaje, Víctor, con respecto a esta división que intentan, digamos, desde el sector del kirchnerismo tratar de, digamos, agudizar un poco más en la sociedad? Mira, yo te voy a narrar cómo fueron los hechos. Terminó la sesión, cada uno de nosotros nos fuimos a nuestros lugares, porque estuvimos todo el día en la sesión. Después se produjo este atentado y obviamente volvimos rápidamente al Senado, al bloque del oficialismo, donde nos juntamos todos, agarramos un papel y una virome y empezamos a redactar el documento. El documento finalmente nos pusimos de acuerdo, lo importante era rechazar categóricamente cualquier hecho de violencia y garantizar la institucionalidad. Esto es lo que hicimos todos los senadores, en definitiva lo que nos pusimos de acuerdo todos los senadores y que leyó el documento el secretario parlamentario. ¿Y qué es lo que pretendemos a partir de ahí? Lo que yo dije en la sesión antes del atentado, la sesión que tuvimos horas antes, de que es importante que cada uno se pueda ocupar de lo que están preocupados por la defensa de la vicepresidenta y los demás funcionarios imputados que lo hagan, los que están preocupados por la circulación en Recoleta que lo hagan, pero que solo eso no alcanza para abordar la problemática económica y social de la Argentina. ¿De cuándo nos íbamos a ocupar de los temas de la inflación? ¿Que cuándo nos íbamos a ocupar del semejante ajuste que se está llevando adelante por instrucciones del ministro de Economía, donde hay una restricción hacia las transferencias a las provincias y a los municipios de más de 210.000 millones de pesos? ¿De cuándo nos íbamos a ocupar del tema de la reserva del Banco Central? ¿De cuándo nos íbamos a ocupar de políticas activas al campo, que había estado el secretario de Agricultura horas antes con nosotros en el Senado de la Nación? Y yo le pregunté qué pasaba con respecto al tema del dólar soja, por ejemplo, celebrando el récord de exportación de carne en la Argentina, pero que los productores necesitan recibir el valor del dólar como corresponde, no con esta disparidad. Una cosa es el dólar blue y otra cosa es el dólar oficial. Es decir, nosotros qué pretendíamos y qué pretendemos: que las cosas que tengan que investigarse se investiguen, que lo que tienen que rendir cuenta con la justicia rindan cuenta con la justicia, y que nosotros también nos ocupemos de la problemática económica y social de la Argentina, que ese es el gran problema. Nosotros estamos llegando a fin de año y todavía no sabemos cuánto va a ser la tarifa de la luz que vamos a pagar en nuestra provincia a partir de la implementación de esta diferencia de tarifa que va a venir incrementada para el norte argentino, por ejemplo, por tomar un tema. Entonces, más allá de las cuestiones institucionales, creo que hay que ocuparse seriamente de la cuestión económica y social, que es la preocupación que tiene muchísima gente. ¿Y en cuánto estaría más o menos el tiempo prudencial para presentar ya el presupuesto 2023? Bueno, la Constitución establece plazos y el Poder Ejecutivo tiene que presentarlo antes del 15 de septiembre de este año para el anteproyecto de presupuesto del año que viene. Así que me supongo que en los próximos días el equipo económico estará presentando el anteproyecto en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Correcto.
Víctor, justamente cuando hablamos un poco de la economía de Argentina, vemos que las reservas del Fondo Monetario Internacional prácticamente son muy escuálidas y el nuevo viaje del ministro de Economía de la Nación, estamos hablando de el exdiputado Sergio Massa yendo a Estados Unidos a pedir la escupidera, ¿será que tendrá eco, digamos, a lo que pueda hacerse para un nuevo envío, digamos, de fondo en base, digamos, a cómo dé la revisión de las cuentas de este último trimestre? Bueno, no lo sabemos y por eso yo he presentado una iniciativa parlamentaria en el Senado que me acompañan la mayoría de los senadores Juntos por el Cambio. Yo diría, son 20 senadores los que firman conmigo, que es lo que pedí la preferencia en la última sesión, a los efectos de que el ministro de Economía nos venga a explicar a ver hacia dónde nos quiere llevar. Cómo se va a instrumentar después del ajuste de tarifas, cómo se va a instrumentar el tema de los 210 millones, donde van a bajar, ya en una actuación administrativa, bajaron el presupuesto de transferencia a las provincias para educación, para refacción de obras públicas, para salud pública, para el sector productivo. Hay una compensación de partidas muy importante para las empresas estatales de la provincia de Buenos Aires, incrementando el gasto, que debemos saber de qué se trataba. Saber, porque por versiones periodísticas sabíamos que el ministro tenía previsto ir a hablar con el Fondo Monetario, ver cómo sigue el tema de el memorando de entendimiento, si cree que se va a poder cumplir, si no se va a cumplir, cuál es el impacto económico que va a tener, cómo pretenden bajar la inflación, cómo se va a bajar finalmente el déficit, si con este ajuste que están proponiendo y con esta segmentación de tarifa van a cumplir con el compromiso que hicieron con el fondo de 2,5% de reducción del déficit para este año 2022. ¿Qué va a pasar con la reserva? ¿Qué va a pasar con la política monetaria? ¿Qué va a pasar con el dólar soja? Bueno, todas estas cosas nosotros las hemos presentado y obviamente estamos esperando tener información y poder juntarnos con el ministro de Economía a los efectos de ver cuál es el esfuerzo que tienen que hacer los distintos sectores en la Argentina para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque la gente tiene que saber, la Argentina tiene auditorías trimestrales y si no se cumplen con lo firmado, no va a recibir los desembolsos con respecto al tema de los compromisos de deuda, y si no recibir los desembolsos entra en default. Y entonces esto no le puede pasar al país. Entrar en default sería muy grave, lo que esto significaría en esta situación económica y social que tiene la Argentina. Y entonces, bueno, estos son los escenarios que están en juego hoy por hoy y es lo que nosotros estamos reclamando desde nuestra posición en el Senado de la Nación. Víctor, te pregunto también porque con relación a lo que vos hablabas recién de la segmentación tarifaria y que aún todavía no se conoce qué es lo que va a hacer para el Chaco, el gobernador Valdés ayer salió a decir que la readecuación tarifaria para la provincia de Corrientes rondaría en un incremento de las facturas de consumo para todos los correntinos en el orden del 150%. Se me parece que se les va un poco la mano también si es así, digamos, porque a nosotros prácticamente nos va a reventar el bolsillo a todos los chaqueños una tarifa de ese estilo. Bueno, el gobernador Capitanich, en presencia del propio presidente de la Nación en Villa Ángela, después que inauguraron vivienda, anunció de que la tarifa diferencial para el norte argentino se iba a instrumentar. Ahora, el proyecto de ley con respecto a eso, yo soy el autor y firmamos varios senadores del NEA, entre ellos también firman, por supuesto, los senadores oficialistas del Chaco, porque lo trabajamos juntos, porque es una idea que nosotros obviamente avalamos. Después lo pidieron los 10 gobernadores del Norte Grande. Ahora no sabemos nada acerca de su instrumentación, cómo va a ser finalmente. Entonces estas son las cosas que obviamente nosotros estamos pidiendo mayor información y por eso volvimos a plantear lo que planteé yo en la sesión del jueves pasado, con una presentación, no simplemente agarrando el micrófono, sino con una iniciativa parlamentaria, te reitero, firmada por 20 senadores de todo el país, que queremos saber finalmente cuáles van a ser los impactos que van a tener en el bolsillo de la gente. Nosotros tenemos, más allá de garantizar la institucionalidad y de rechazar la violencia, y más allá de hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que ocuparnos de la problemática de la gente. Tenemos que tratar y tenemos que hablar las cuestiones que le interesan a la gente. ¿A la gente le interesa la división de poder y defender la democracia? Sí, sin ninguna duda.
Ahora, no es lo único que le interesa. También quiere saber cómo se va a bajar la inflación, cómo va a llegar a fin de mes, cómo se van a generar la reactivación económica, cómo se va a seguir apuntalando este récord de exportación de carne que tenemos, que es muy bueno para el sector, cómo se le va a dar valor agregado en origen a la materia prima y fundamentalmente a los del norte, cómo vamos a fomentar energía alternativa, cuándo vamos a poner en marcha la hidrovía Paraná-Paraguay, cuándo vamos a abordar el tema de la reformulación de los programas sociales del sector productivo y cómo lo vamos a hacer, porque esto no se hace de la noche a la mañana, pero en algún momento hay que empezar a hacerlo. Estos son los temas que a nosotros nos preocupan. Así Víctor, que bueno, esto es lo que venimos planteando permanentemente. Víctor, creo que la mayor preocupación va a venir a partir del 1 de enero del 2023, cuando Argentina tenga que pagar aproximadamente un promedio de 1 billón de pesos mensuales en concepto de deuda, digamos, que tiene la Argentina dentro de lo que es la deuda interna y externa. ¿Cómo va a hacer Argentina para hacer efectivo ese billón de pesos mensuales cuando las arcas prácticamente están secas, digámoslo? Bueno, estos son los desafíos. La renovación del ELIC a una tasa del 96% de interés mensual. Perdón, de interés anual, 96%. Esta fue la última renovación del ELIC de más de 2,5 billones de pesos. Este es uno de los temas. Porque el compromiso con el Fondo Monetario firmado es tasa real positiva, tasa de interés real positiva. La franja de la inflación era entre el 38 y el 48%. Estamos totalmente fuera de esa franja comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando yo digo cómo marca el cumplimiento de los memorandos de entendimiento, de los compromisos que hizo Argentina como país con el fondo para reprogramar sus deudas y que tiene auditorías trimestrales, y si vos cumplís con los compromisos te desembolsan la plata para poder seguir pagando en tiempo y forma la deuda externa que tenés. Estoy hablando de estas cosas. Estos son los detalles. Esto es lo que nosotros planteamos por escrito la semana pasada con más de 20 senadores, y yo volví a plantear la preferencia el jueves pasado, para saber hacia dónde vamos, a ver si realmente estamos haciendo bien las cosas o no, o falta alguna otra cosa más, o no tenemos que esperar un ajuste mayor al que ya se está instrumentando. Ajuste que además tiene que ver con que el gobierno juega a la inflación, y entonces la inflación ajusta al salario, y ajusta al gasto, pulveriza el gasto. Este ajuste silencioso es tremendo, porque la pérdida del poder adquisitivo de la gente es todos los días. Entonces queremos saber cuál es, cuál es la estrategia para finalmente poder bajar el tema de la inflación, que es lo que más socava el poder adquisitivo de la gente, del asalariado, y fundamentalmente el que tiene un programa social que tiene que llegar a fin de mes. Por eso hay tanta gente reclamando y por eso hay gente en la calle. Entonces estas son las cosas que a nosotros nos preocupan. Esto es exactamente lo que vos estás planteando. ¿Y quién tiene la respuesta a esto? El equipo económico. ¿Y quién tiene que venir a dar las explicaciones y quién tiene que venir a decir qué es lo que necesitan para poder acompañar? El equipo económico. Y entonces estos son los temas que nosotros también queremos abordar, más allá de garantizar la institucionalidad, que es lo que hicimos todos los senadores juntos este jueves, después de la sesión, cuando se produjo este hecho que obviamente condenamos. Víctor Siderman, senador nacional por la provincia de Chaco, como siempre, muchísimas gracias por esta charla. Teníamos que hablar contigo porque obviamente queríamos conocer tu opinión y el análisis completo de lo que tiene que ver con la economía, la política y la sociedad también de nuestra gente. Así que te agradecemos, como siempre, por atendernos nuestra llamada, ¿sí? Al contrario, es un gusto y acá estamos a disposición. Te mando un gran abrazo. Un gran Hasta abrazo, luego. muchísimas gracias. Hasta luego.